Bienvenidos a una nueva transmisión en vivo de Tecnología 21. Mi nombre es Berenice Cáceres y en esta oportunidad vamos a hablar sobre tendencias tecnológicas, transformación digital y también seguridad con 3 especialistas de IBM. Para eso tenemos a Gonzalo Flores, quien es gerente de Systems y Hardware de IBM aquí en Perú, y también a Marcos Quesada, quien es especialista en infraestructura cognitiva de IBM para América Latina, y a Diego Oviedo, quien es especialista en seguridad informática de IBM para Perú. Bueno, vamos a empezar con Gonzalo. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes. Hoy en día se habla mucho de transformación digital. Sí. Es un tópico que se ha vuelto muy de moda. Se entiende que la transformación digital involucra cambios en los procesos, pero que también implica cambios dentro de la cultura organizacional. ¿Solamente involucra estos dos aspectos o hay algo más detrás? Yo considero que la transformación digital, que está súper de moda y claramente va a estar acá por mucho rato, implica no solamente tecnología, implica justamente un cambio cultural. O sea, las empresas tienen que entender que el medio digital es una forma para llegar a mucho más clientes de una manera mucho más eficiente, mucho más económica, y creo yo que todos los usuarios de, sea un banco, sea una compañía de seguros, sea un retail, lo que sea, esperan que al sitio al cual quieren ir a comprar tenga opciones en el celular, tenga opciones en el iPad, tenga opciones en la web. La gente no suele ir a los comercios porque prefiere comprar de otras formas y revisa reviews, así que yo creo que es un tema cultural, no es un tema solamente tecnológico. Entonces, para que una empresa pueda realmente adoptar la transformación digital, tiene que cambiar su ADN, tiene que cambiar la forma como piensa llegar a sus clientes. Para mí va por ahí. Claro, estamos de acuerdo. Y bueno, vamos a pasar con Marcos. También en esta época se habla mucho de la nube, del Big Data, que los datos tienen mucha importancia. Sin embargo, estos datos, esta información, no podría tener tanta relevancia sin antes pasar por un proceso. En este sentido, ¿cuál es la importancia que tiene la analítica de datos? ¿Es solamente eso o hay también otros procesos no por los que pasan estos datos para finalmente tener importancia para las empresas? Es muy buena la pregunta, Berenice, porque lo que hemos visto es que los clientes se enfocan muchas veces en cómo utilizar esos datos y arrancan directamente buscando el mejor algoritmo o la mejor forma de aplicar la analítica y se olvidan de algo súper relevante para poder construir estas soluciones, que tiene que ver con armar una arquitectura de esa información. Y eso, contestando a tu pregunta, sería el componente más importante, el paso más importante. La arquitectura de la información tiene que tener entre las varias características la más importante de todas, que es la gobernabilidad del dato. Hoy, cuando se empieza a utilizar inteligencia artificial en muchos de los procesos de las compañías, saber de dónde viene ese dato, poder llegar rápidamente a ese dato, poderlo combinar con otros datos para armar un conjunto de información o un dataset para entrenar un modelo de inteligencia artificial, son todos pasos y tareas súper importantes que te lo da una buena gobernabilidad de datos. Nuestros clientes hasta hoy pensaban en gobernabilidad de datos o gobierno de datos como una cuestión que había que cumplir, que había que pasar la auditoría, y no veían que en realidad les traía un valor a la hora de implementar este tipo de soluciones. Así que previo a la analítica, previo al Big Data, hay que contar con una buena arquitectura de la información, y esa arquitectura tiene que estar cimentada en un muy buen gobierno de datos. Muy bien. Con todos estos cambios, Gonzalo, ustedes que ofrecen soluciones a las compañías, coméntanos cuánto ha cambiado la forma de vender tecnología frente a años anteriores. Y ha cambiado mucho, la verdad. Hay un concepto que está en boca de todos, que es el tema de la cloud. Yo creo que el tema de la nube es realmente una forma como se consumen tecnologías y cómo las mismas empresas, en este caso IBM, que tiene un approach de nube híbrida, los clientes lo que están buscando es flexibilidad, lo que están buscando es que la información esté rápida. Si tienen que levantar algún ambiente para hacer una prueba, lo quieren al día siguiente, si no es la hora siguiente. Entonces, yo creo que la propuesta de valor de IBM está en entregar una nube híbrida que le permita a los clientes
te voy a decir la palabra elegir, es decir, si este tipo de carga la quiero poner en una nube pública, la voy a poner por los beneficios que tiene la nube pública. Si la tengo que poner en una nube privada, lo voy a hacer también, y lo mismo con lo que nosotros comercializamos, que es el on-premise. Entonces, la verdad ha cambiado muchísimo porque los clientes lo que quieren es que la información esté disponible rápida, hay mucha competencia. Y volviendo al punto inicial, el tema de transformarse digitalmente va muy asociado también al tema de la cloud. O sea, el cliente quiere que, no sé, si quiere sacar una campaña, la quiere al día siguiente, no la quiere en una semana, porque la competencia la va a sacar en ese plazo. Entonces, creo que ha cambiado muchísimo y la verdad me parece que es la forma correcta de abordarlo, ¿no? Con el esquema que tiene IBM de ofrecer nubes híbridas. Claro. Todo lo que nos trae la inmediatez de la... Es correcto, la inmediatez, por lo mismo que reclaman los clientes. El cliente no te va a esperar, lamentablemente no te va a esperar. ¿Por qué? Porque lo que hace es agarrar su celular, ve el review y dicen, no sé, este banco se demora 48 horas en darme lo que esté pidiendo. Claro, se van al banco al costado. Y eso es así. Lamentablemente hoy los usuarios usan mucho los reviews. Y cuando uno quiere comprar lo que sea, mira los reviews. Entonces va por ahí, no te van a esperar. Los clientes no te van a esperar. Se podría decir que en este sentido tiene mucha relevancia la experiencia que tiene uno. Sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas. Todo esto nos trae la necesidad de muchas empresas que todavía no han migrado a la nube de poder hacerlo. Gonzalo, ¿cuál es el proceso? Gonzalo, sí. Marcos. Marco, perdón. ¿Cuál es el proceso, yo como compañía, para migrar hacia la nube, ¿no? ¿Cuáles son los pasos? O simplemente un día me levanto, digo, quiero pasarme a la nube, contrato un servicio y me quedo tranquilo. En realidad depende mucho de cuál es la estrategia de la compañía. En general se comienza con servicios tradicionales como el servicio de correo electrónico, por ejemplo. Yo creo que tiene que ver más con una decisión de estrategia de la empresa que con una decisión de tecnología. ¿Y por qué digo esto? Porque todos los procesos que no constituyan una ventaja competitiva o propiedad intelectual o no sé, algo que me hace único en mi mercado, en mi segmento, es fácilmente migrable a la nube. Y la verdad es que en ese sentido IBM está súper posicionado, tenemos 14 ofertas que ayudan al cliente en 14 distintas etapas. Para que te des una idea de la resolución que tiene la oferta, o sea, es bien fina en términos de dónde usted está y dónde quiere ir para acompañarlos en la implementación de los procesos, en mover esas cargas de procesamiento o esos datos, en determinar cuáles son los que van y no en la nube. Pero en general la decisión es estratégica. Si no es algo que me hace único, que me es una ventaja competitiva o es parte de mi propiedad intelectual, tranquilamente puedo ir a la nube. En estas 14 etapas de las que nos hablas, ¿en cuál hay mayor reto para poder ir? No, justamente son tantas porque la idea es minimizar el riesgo. Entonces, la verdad es que no lo hay. Lo que nosotros le planteamos al cliente es un roadmap con una metodología ágil que le permite alcanzar el próximo objetivo bien rápido, digamos, ver el beneficio o el retorno de esa inversión y poder pasar al siguiente. O sea, justamente la existencia de herramientas y metodologías pone a IBM en una posición única para poder reducir el riesgo del cliente a la hora de implementar su estrategia de nube privada, pública o híbrida. Claro. Todos estos cambios también involucran el uso de sistemas de inteligencia artificial. Y vamos a hablar con Marcos, que hace poco vimos el proyecto Yo soy Marcos. Perdón. Si querés contestar a vos. Sí. Claro, con Gonzalo, perdón. Ya. Hace poco vimos el proyecto Debater, Sí. que es un sistema de inteligencia artificial que puede argumentar muy bien con otra persona. Prácticamente es un humano hablando. ¿Cuánto pueden hacer hoy en día los sistemas de inteligencia artificial y qué expectativas se tienen a futuro? Mira, si querés lo respondo yo. Dale. Como que- Lo voy a dejar a Marco, que es el experto, pero... Te cruzaste las personas. La anterior era para él y esta para mí, pero bueno. No importa. No hay problema. La idea de Project Debater es justamente eliminar la necesidad de herramientas digamos, de herramientas que hacen que para poder acceder a los datos uno tenga que hacerse un experto, por ejemplo, en SQL.
es acercar la experiencia de la consulta de la información a la interfaz a la que nosotros estamos acostumbrados, que es el lenguaje natural. Entonces, de la misma manera que lo hicimos en su momento con Watson en el 2011, con Jeopardy, en el programa de preguntas y respuestas, aquí se trata de lo mismo. Se trata de poder dejar una inteligencia artificial no solo que me busque una respuesta, sino que me la sustente con evidencia. Y esa evidencia viene de los datos. Entonces, una manera divertida de probarlo fue con Project Erator. Muy bien. ¿Ya pueden tomar decisiones por sí solas? Sí, ya hay robots que toman decisiones por sí solos. ¿Debemos estar tranquilos frente a esto o tener cierta precaución? En realidad, depende de con quién implementes tus soluciones de inteligencia artificial. Si lo haces con nosotros, te puedes quedar tranquilo porque para nosotros uno de los puntos más importantes tienen que ver con la confianza y la transparencia con la cual estos modelos de inteligencia artificial se entrenan, para que las decisiones sean desprovistas de prejuicio, por ejemplo, y de entrada poder reconocer en el set de datos que se usa para el entrenamiento que hay un prejuicio, por ejemplo, inmerso en el dato. O sea, el robot no es malo porque sí, el robot es tan malo como son los datos de malos. Entonces lo que nosotros buscamos, y justamente vuelvo al principio del gobierno de datos, lo que nosotros buscamos es que ese dato sea de la mejor calidad posible para poder construir un modelo en el cual yo pueda confiar y sea transparente a la hora de analizar por qué toma las decisiones que toma. Muy bien. Ahora vamos a pasar con las preguntas de seguridad informática, que es un tema que nos importa bastante a todos. Y para eso vamos a hablar con Diego. Hemos visto que gracias a los sistemas de inteligencia artificial se han creado los famosos deepfakes, también los fake news, estas noticias falsas, que los podemos encontrar día a día mientras uno navega en internet. ¿Cómo se están usando estos sistemas para realizar ataques de ingeniería social? Sí, a ver, básicamente yo te diría que primero es un tema más profundo porque atañe al ser humano, ¿no? Los seres humanos somos ávidos consumidores de información, ¿no? Y si esta es visual, el efecto que tiene en nosotros es mayor, ¿no? O sea, el lenguaje tiene una evolución de casi 3.000 años, ¿no? Y antes de eso básicamente eran digamos, grafos. Entonces, estás luchando primero que nada contra un tema de percepción visual antes de pensar en el lenguaje, ¿no? Como primera, para explicar de por qué es que se sigue usando este patrón de ataque que es tan común y hoy por hoy es uno de los más rankeados, ¿no? Entonces, la ingeniería social apela a eso, ¿no? A la voluntad y la curiosidad que tenemos todos como ser humano para ver si el usuario hace algo que yo quiero que haga finalmente como atacante. Entonces, el elemento que tú mencionabas, o el vector de ataque, es un elemento más dentro de todos de poder finalmente tratar de convencer al usuario de que debe proceder de una manera, ¿no? Entonces, acá digamos, yo diría que la principal recomendación es trabajar muchísimo en conciencia y seguridad, ¿no? Que es capacitar al usuario, ¿no? Finalmente, y de una manera progresiva, ¿no? No hay, digamos, tecnología que hoy por hoy atañe a ese comportamiento nuevamente en el cual cada uno pues decide si hace clic o no, por poner un ejemplo, a ese enlace y la curiosidad a veces nos gana, ¿no? Entonces es pausearse un momento y pensar finalmente. No somos curiosos por naturaleza. Entonces, dentro de ese elemento que tú mencionabas, para resumir, sí, efectivamente es un vector nuevamente de ataque, ¿no? Hoy ves, digamos, en estas fake news incluso algunos bots hablando incluso con características que parecieran ser humanos, ¿no? Entonces, nuevamente acá la reflexión es, ok, ¿quién es? ¿Cuál es la fuente? ¿Está verificada? Pensamiento crítico, ¿no? Dentro de esto. No hay nada mejor que la precaución. Así es. También estos sistemas de inteligencia artificial también están siendo usados por ciberdelincuentes. ¿Cómo ellos están usando esta tecnología? A ver, lo que te diría es que primero lo aprovechan para primero que nada hacer probablemente una tarea que a ellos les tomaría quizás horas o días, convertir en una tarea operativa en el cual, dependiendo del comportamiento del usuario, vamos a decir, a través de una técnica de phishing, el usuario llega a alguna página, dentro de la página trato de forzar que el usuario haga ciertas cosas, el sistema de alguna manera puede comprender o guiar al usuario o hacerle creer al usuario que debería tomar ciertas decisiones por él. Entonces, así como el atacante hace eso, los que nos dedicamos a proteger la parte de seguridad los usamos también de alguna manera. ¿Para qué? Porque te enfrentas a muchos millones de eventos. Es imposible que un ser humano pueda
con la cantidad de ataques que hay en el día a día, darse cuenta efectivamente que es un incidente, ¿no? Separar ese gran volumen y decir, aquí efectivamente hay un patrón que probablemente podría hacernos daño. Entonces la inteligencia artificial te ayuda de alguna manera a saber o identificar ese patrón y poder tomar acción, ¿no? Entonces, no es que estés restando capacidad a la persona, le estás dando mejor poder de decisión, ¿no? Lastimosamente del lado del atacante sucede muchas veces lo mismo, ¿no? Están buscando cómo vulnerar aquel sistema o ayudándolo para simplemente cometer el delito, ¿no? Y esta pregunta va para los tres. Se dice, o algunas personas piensan, que los sistemas de inteligencia artificial, el uso, le está dando poder más a las personas que están arriba y les está quitando protagonismo a las personas que no tienen mucho acceso a la tecnología. ¿Están de acuerdo con esa postura? ¿Piensan diferente? Iniciamos con Marcos. Yo estoy en desacuerdo. Gonzalo. Marcos. Vamos a salir con los nombres cambiados. Y Diego por si acaso. Cosas que suceden en vivo. Es la magia del vivo, digamos. Yo estoy en desacuerdo. De hecho, la inteligencia artificial es para todo el mundo. No necesariamente distingue entre alguien que está arriba o que está abajo. Yo creo que esto lo hemos inventado, si quieres, para justamente ayudar al ser humano. Se piensa que a veces lo va a reemplazar a las personas y demás. No existe la inteligencia artificial sin el ser humano detrás. De hecho, es una herramienta para que las tareas se hagan de mejor manera. Un sistema que aprende, obviamente, que puede leer millones de textos que para un ser humano le puede tomar, no sé, 2 años, a un robot le puede tomar días. Se usa mucho en la medicina, por ejemplo, ¿no? Ese es un súper buen caso de uso. La inteligencia artificial llevada a la medicina hace que tenga revisiones de mucha información en muy corto tiempo para dar un mejor diagnóstico. Entonces, para mí, a tu pregunta, no va por ahí, va al contrario. Para mí es algo que va a ayudar a que sea un mundo mejor, ¿no? Pero respecto al acceso, ¿no? Porque igual existe una brecha en que todavía faltan muchas personas que puedan ingresar a estas nuevas tecnologías. Incluso el internet no está disponible para todos, ¿no? Ahí, si me permites, Dale, porque tiene que ver con la parte, justamente, la inteligencia artificial, la innovación en inteligencia artificial no viene de ninguna empresa privada, no viene de ningún gobierno. ¿Sabes de quién vienen? De las comunidades open source. Es la comunidad la que innova y es la comunidad la que lleva la bandera en la innovación en inteligencia artificial. Por eso el acceso es totalmente masivo. Ahora es verdad lo que vos decís, para poder acceder a eso hay que tener internet. Pero si me permiten contar una anécdota de mis vacaciones, hace 2 semanas. Íbamos manejando por el interior de Quintana Roo, que es el estado de México, y pasamos por pueblitos que tendrían 2 calles, no más. Y a mí me llamó la atención ver a un niño descalzo, un vestidito así de verano, porque tienen ese clima fantástico, y su mamá en un puesto vendiendo cocos. Pero el niño estaba sentado en una silla con un celular, mirando algo en el celular con muchísima atención. Ese niño tiene un acceso impensado antes a la tecnología. Y como tal, hace que estas tecnologías democraticen esa capacidad. Y los datos, además, los genera la comunidad también. No son los estados los que generan la información, somos nosotros los que traigamos fotos en Facebook o somos nosotros los que publicamos cosas en Instagram o en las redes sociales. Entonces creo que, al contrario, la inteligencia artificial es una de las tecnologías que más accesible está a todos. Sí es verdad que después habrá cuestiones sociopolíticas que analizar, pero que no tienen que ver con la inteligencia artificial. Es una cosa mucho más profunda, ¿sabes? ¿Nos pueden compartir algunos casos de éxito en el que la inteligencia artificial haya mejorado la calidad de vida de una sociedad, de las personas? El ejemplo que te conté de la medicina, eso es un ejemplo real. Por ejemplo, la lucha contra el cáncer. IBM le pone mucho foco al tema de usar la inteligencia artificial para mejorar el diagnóstico que se hace sobre un determinado cáncer. Eso es un ejemplo real que obviamente nos ayuda a nosotros como seres humanos a combatir esta terrible enfermedad que no la veo todavía que vaya a encontrar algo para erradicarla, pero esto por lo menos nos va a ayudar a tener mejores diagnósticos, ¿no? Por ahí
creo que es un ejemplo concreto que de hecho lo tiene IBM. Se está usando también para encontrar cuáles son los genes que generan alrededor de... Hay 7.000 enfermedades genéticas. Entonces se usa muchísimo Machine Learning para encontrar cuál es ese par o ese gen que hace que la enfermedad se manifieste y cuál es también la manera de resolverla. Sin duda la transformación digital y toda esta adopción de nuevas tecnologías nos trae muchas ventajas en todos los rubros. ¿Cómo se encuentra el Perú, para quien pueda contestar? ¿Cómo se encuentra el Perú en temas de transformación digital frente a otros países de la región, ¿no? Yo creo que estamos a la par con otros países. Tú ves, por ejemplo, no lo sé, todos los bancos tienen una app. Yo dejé de ir al banco hace mucho rato. Yo pago todas mis cosas del celular. Tengo una lista donde tengo mis gastos mensuales y los pago desde ahí. Yo dejé de pisar el banco porque me queda mucho más cómodo, lo puedo pagar a la hora que quiera. Creería que estamos a nivel de otros países. No me veo en menor, como peruano, no me veo diferente ni menos avanzado que los países de la región por las cosas del día a día. O sea, yo creo que es un buen termómetro. Si tu día a día se comienza a digitalizar, me parece que estamos en un buen espacio. No sé si Diego quiere complementar algo más por ahí. Sí, digamos que en seguridad es un poco curioso, ¿no? Tú cuando lanzas las consultas o las preocupaciones hacia las empresas que se embarcan en este mundo, tallan el tema de seguridad como muy importante, ¿no? Lo que sucede en el día a día, y esto creo que pasa por la vorágine o el competir por el time to market y sacar el producto y ganar la competencia, muchas veces olvida seguridad, ¿no? Entonces, el paradigma aquí trata de hacer un shift left, ¿no? ¿A qué me refiero? Es que pienses en seguridad desde el diseño, ¿no? Entonces, en esa app, ¿no? En esa nueva funcionalidad, nos tomemos el trabajo o el reto de pensar en seguridad desde el inicio, ¿no? Finalmente eso, corregir una vulnerabilidad en diseño es mucho más sencillo que estando ya en productivo, ¿no? Entonces yo creo que es una tarea pendiente, no solo en el Perú, ¿no? Creo que es un tema global, ¿no? Claro, porque nosotros podemos estar usando muy bien una aplicación del banco, pero no sabemos por qué manos o en qué tipo de código está pasando todos nuestros datos, las transacciones que tenemos, todo el dinero que tenemos, y finalmente podrían llegar a manos equivocadas. Sin duda, ¿no? La idea, como digo, es pensar en estos mecanismos desde el inicio de la concepción. Es el mejor momento para hacerlo, ¿no? Digamos, cuando uno diseña desde una patineta hasta un automóvil, piensas también en seguridad con los frenos, por poner un ejemplo, desde el inicio, ¿no? En este sentido, Diego, ¿cuál es el rubro que más invierte en seguridad informática? Yo te diría que hay una tendencia marcada y en mi humilde opinión es porque está altamente regulados son primero los bancos, ¿no? Hay una regulación detrás de ellos a nivel global que les exige ciertas cosas para bajar su riesgo de exposición, ¿no? Porque finalmente manejan mucho tema de monetario y riesgo sistémico, ¿no? Además es el dinero de todos, imagínate. Exactamente, riesgo sistémico, o sea, es comprometer un banco, es comprometer el sistema de cómo opera toda una nación. Entonces, yo diría que primero ellos, ¿no? Y lo siguiente es, diría que depende realmente si la industria se ha visto comprometida, ¿no? Lastimosamente, nuevamente, ¿no? Como los seres humanos somos reactivos por naturaleza, como mencionaba hace un momento, en el momento que a uno lo atacan, la percepción de seguridad cambia muchas veces, ¿no? Entonces, la industria del transporte se ha visto comprometida en los últimos años, ¿no? Me refiero a buses, trenes, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Por qué? Porque la superficie de ataque es mucho más grande, ¿no? Y manejas proveedores, entonces para el atacante es muy lucrativo. Eso en qué desencadena que lastimosamente aprendiendo del ataque tomas medidas, ¿no? Lo cual se refleja en mejores controles o mejores aproximaciones de seguridad, ¿no? Actualmente, ¿qué están buscando los atacantes? ¿Van por los datos necesariamente o están buscando algo más? ¿Hay otra cosa que aparece en este panorama? Digamos, cuando tú analizas la motivación de esta persona, por qué hacer daño de un ciberdelincuente, te das cuenta que su objetivo, más allá de que está haciendo las cosas mal, es que quiere monetizar rápido. O sea, quiere tener dinero en el bolsillo rápidamente. Exacto. Entonces, si tú le preguntas por qué lo haces en el ciberespacio y no físicamente, es porque primero no tiene que exponer la vida y probablemente puedan conseguir el dinero más rápido, ¿no? Entonces, lo que hacen es ver cuáles son esos mecanismos que le permiten justamente conseguir el dinero más rápido, ¿no? Los años pasados y hasta ahora tenemos temas, digamos, de robo de tarjetas, contestando un poco al tema de los datos.
y tienes algunas redes o la Deep Web, como puedes encontrar ventas de tarjetas de crédito, pero probablemente eso no monetice tan rápido. ¿Qué monetiza en un reto mucho más rápido? Es el tema de ransomware, por ejemplo, el famoso WannaCry de hace algunos años, y tenemos algunas variantes dando vueltas en la red todavía, te encriptan el disco duro y te piden un rescate. Entonces, si no tengo un backup o no tengo un proceso de restauración y si mi data es valiosa, probablemente tenga que terminar pagando algunos bitcoins al respecto, ¿no? Digamos, con la probabilidad de que de repente la llave que me entreguen para abrir ese cerrojo no funcione, ¿no? Pero en el último año lo que ha pasado y ha sido un despunte es que dentro del mecanismo o el ecosistema de criptomonedas, tú prestas poder de procesamiento para procesar los algoritmos para hacer transferencias de las monedas como tal, ¿no? Las monedas digitales. Y finalmente por ese procesamiento a uno le dan centavos, ¿sí? Lo que se han dado cuenta es decir, oye, yo puedo infectar una máquina sin que el usuario se dé cuenta, robarle poder de procesamiento y al momento que la máquina procesa que los centavos vayan a mí, que soy el atacante, ¿no? Hay que tener mucho ojo nuevamente y volvemos al tema de conciencia en seguridad, ¿no? Ese correo que te llega con un link, la curiosidad de no hacerle clic es la manera en la cual se va a instalar de repente el aplicativo malicioso para conseguir este patrón de ataque, ¿no? Muy bien. Coméntenos, por favor, Marcos y Gonzalo, ¿cuál es el potencial que tiene el blockchain en toda esta transformación que hoy día vivimos? Blockchain es una tecnología que descentraliza la validación de transacciones entre entidades. Y como tal, el uso es súper amplio, desde transacciones financieras hasta el agro, hasta entender de dónde viene esta zanahoria que yo me estoy comiendo ahora y cuáles fueron los lugares por donde pasó, y en esa cadena que se hayan respetado los procesos de limpieza, de refrigeración, de procesamiento de alimentos, cadena de frío. Blockchain es eso, es poner en la comunidad de gente que opera en un mercado, en una industria, la capacidad de confiar entre ellos sin tener que pasar por un mediador que certifique esa confianza. IBM ya cuenta con esta tecnología dentro de sus soluciones. Sí, señora. O sea, de hecho tenemos un par de ejemplos. Por ejemplo, Maersk, que es una compañía danesa, si no me equivoco, usa blockchain hace mucho rato. Es una compañía que mueve contenedores y demás, y era lo que decía Marcos, o sea, la información es la misma para todos los entes de la cadena. Entonces, este es un súper buen ejemplo de cómo blockchain puede hacer la vida más fácil a las empresas, porque tienes la misma información, no tienes que desconfiar, como decía Marcos hace un rato, de tu predecesor, porque es la misma información y es una información veraz. Entonces, a tu pregunta, sí, ese es un súper buen ejemplo de los casos de uso que tenemos para darle a blockchain. Se habla bastante de todas las ventajas que nos puede ofrecer las nuevas soluciones que incluso ofrece IBM, pero ¿hay algún riesgo en la adopción de estas nuevas tecnologías o no? No, la verdad que no. La verdad que la idea de la tecnología es aumentar la capacidad humana y como tal aumentar la capacidad de cualquier organización de hacer mejor lo que hace. ¿Incluso en la adopción de tecnologías automatizadas? No, mucho. La verdad es que no. Deberíamos entonces quedarnos tranquilos. No tengo una visión apocalíptica de la tecnología, si no, no trabajaría en tecnología. ¿Opinas lo mismo, Diego? Sí, o sea, yo creo que al final también tiene que ver un poco con, digamos, el tono de riesgo que cada uno de nosotros y las empresas tienen, ¿no? Entonces, y esto se ve afectado por regulaciones que yo tengo que cumplir. Entonces, Marcos mencionaba un buen ejemplo al inicio, ¿no? El del gobierno de datos. Tan importante como gobernar el dato es saber dónde va a vivir el dato, si el dato es sensible. Entonces, la tecnología en realidad está para ayudarme, ¿no? Ya defino yo si es que ese dato puede ser un flujo transfronterizo, a otro lado procesarse, porque la regulación me lo pide, o tengo que tomar medidas, ¿no? El tema está realmente si me tomé el trabajo de analizar que eso es sensible y tengo que protegerlo, ¿no? La tecnología en realidad es eso, ¿no? Te va a ayudar en la medida en que hayas pasado por ese proceso de raciocinio, ¿no? Y que te la en cuenta. Es un ejemplo burdo, ¿no? Pero la tecnología es como un martillo. Cada uno decide cómo usar el martillo. Claro, lo puedo usar
para el bien o también para el mal, obviamente. Bueno, finalmente, ¿hay algo más que cada uno quisiera compartir con nosotros? Quiero agradecer mucho por el tiempo. Simplemente agradecerte por dejarnos contar y compartir estas ideas. La verdad que fue muy entretenido. Y hoy día se van con los nombres cambiados. Gonzalo. Tenemos... Bueno, nuevamente muchas gracias por su tiempo. Tenemos preguntas del público, Sí, por favor. justamente, para Marcos, el del centro. ¿Cuál de El del los? centro. el del centro. ¿Es un mito que la inteligencia artificial es solo un conjunto de condicionales en la programación? If, else. Sí. Es totalmente un mito. De hecho, la idea de la inteligencia artificial es que no hay reglas de programación. Lo que se hace es, se prepara un conjunto de datos y ese conjunto de datos se pasa por un algoritmo que por sí solo genera estas reglas basado en ese set de datos. Justamente, la idea de la inteligencia artificial es que no existe un equipo de programadores en el mundo que pueda ponerse a programar cómo encontrar un pajarito en una fotografía. Con if, then y else. Excelente. Para quien desee responder, ¿qué instituciones están implementando inteligencia artificial en Perú? Si pueden compartirnos algunos casos. A ver, banca, educación. De hecho, hay un caso bien bonito en educación que usa la inteligencia artificial para hacer un mejor research del tipo de profesores que necesita. Eso lo hace una institución educativa en este país. O sea, claramente, volviendo a tu pregunta, esto no pasa en Europa, esto no pasa en Estados Unidos, esto pasa en nuestro querido Perú. Entonces, es en banca, es en educación, es en compañías farmacéuticas, es en seguros, la verdad. Yo diría todas. Sí, te estoy tirando 3 o 4 industrias, pero no te puedo decir todas. En gobierno, por ejemplo, hay una institución muy grande gubernamental que usa inteligencia artificial para recibir consultas de los usuarios. Entonces, a la pregunta, te diría que en todas las industrias. Bien. Para Diego, la ingeniería social, el arte del engaño, sigue vigente desde la época de Kevin Mitnick. ¿Cómo podemos cuidarnos de estos ataques? Sí, hay 3 cosas por hacer. Conciencia en seguridad, conciencia en seguridad y conciencia en seguridad. No haga clic. Sí, es que nuevamente, ¿no? fuera de la broma, es que estás luchando contra algo que está inherente a nosotros, ¿no? Como decía, el ser humano es curioso por naturaleza. De hecho, y lo cuento brevemente, ¿no? En las conferencias anuales de hacking hay concursos en los cuales tú puedes inscribirte para ver si es que puedes en vivo hacer ingeniería social a una empresa, ¿no? Y es una cabina cerrada acústica, te ponen un teléfono rojo, tú te subes y a ver si al otro lado convences a la mesa de ayuda, si te da un usuario y un password, ¿no? Y hace un par de años ganó una chica que hizo algo, me pareció espectacular, ¿no? Iba a la conversación con la mesa de ayuda, dura la mesa de ayuda, no le soltaba el usuario y la contraseña, y la chica en un momento le dice, es que estoy acá con el bebé y mi historia, ¿no? Y la chica pone el sonido del bebé vibrando. ¿Qué creen que pasó? El ser humano ayuda, automáticamente fue, tranquila, te voy a ayudar. Eso nos va a seguir acompañando, es inherente. Y cómo luchas contra eso es conciencia en seguridad. Imagínense lo complicado que es para una empresa, vamos a poner el ejemplo de una minera, ¿no? Seguridad física, ¿no? Si no caminas por la banda amarilla, pito. En el mundo digital que no tienes cómo tocarlo, es más complicado, pero no es una excusa para no hacer nada, ¿no? Hay que trabajar nuevamente en conciencia, ¿no? De hecho, a nosotros nos chalequean cada cierto tiempo también con Cada vez ¿no? mejor, ¿eh? Sí, exacto, cada vez más elaborado. Sí, yo en uno caí, la verdad, tengo que reconocerlo. Nos llegan correos, de hecho hacen, es un ethical hacking, podría ser, para probar cómo reaccionan los usuarios en IBM, ¿no? Exacto, que es parte de, ¿no? Generar mayor conciencia poco a poco, ¿no? Entonces se podría afirmar que el mejor antivirus es la desconfianza. En parte sí, ¿no? Yo diría que en parte. La precaución. Sí, eso es un control más. Confianza no suena negativo. Sí, no, es que vivir en un mundo paranoico no. Tampoco ayuda. No es la idea, ¿no? Sí. Bueno, entonces a tener mucha precaución con todo lo que recibimos en el correo, al navegar por la web, que nuestra mejor arma es estar prevenidos. Muchas gracias nuevamente por concedernos esta entrevista y también agradecer a todos los que nos siguen a través de las redes sociales. Conmigo será hasta una próxima ocasión.